Mañana a las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 9 de julio y el día viene mirando a Francia, una Francia ingobernable. Macron se encuentra entre lo malo y lo peor para él y para el país. Convocó elecciones legislativas anticipadas ante la victoria de Le Pen en las europeas del 9J y ha conseguido que el ultraizquierdista Mélenchon lidere la mayor facción del grupo mayoritario en la Asamblea Nacional. Francia se encuentra en una situación de ingobernabilidad con tres grupos, Frente Popular, Macronistas y Reagrupamiento Nacional, que exige una coalición entre dos de ellos para alcanzar la mayoría de 289 diputados en la Asamblea Nacional. De momento, Macron ha pedido a Gabriel Attal que continúe para garantizar la estabilidad, nada menos que ante los Juegos Olímpicos que empiezan en París el próximo 26 de julio. Y en los mercados, mucho respeto al programa de esta coalición de izquierdas que propone aumentar el gasto en más de 215.000 millones de euros, subir el salario mínimo interprofesional y elevar también de forma importante los impuestos a las grandes fortunas. Standard & Poor's, la agencia de calificación de riesgos, avisa: la calificación de Francia sufrirá si no reduce la deuda y no reduce el déficit. Veremos qué pasa, porque los mercados y la economía están a Francia y están también a Estados Unidos, donde Biden desmiente que esté recibiendo ningún tratamiento por Parkinson, aunque The New York Times ha desvelado que un especialista en esta enfermedad ha visitado la Casa Blanca hasta en 8 ocasiones. Biden reta a los demócratas a que busquen otros candidatos. Quiere demostrar que está bien a las puertas de la cumbre de la OTAN que arranca hoy en Washington. Nombre propio del día: Grifols busca una salida después de perder un 30% de su valor en bolsa solo este año. Hace 7 meses se desató la crisis reputacional y bursátil por el informe de Gotham City, una crisis acrecentada por el enorme endeudamiento de la compañía. Ahora Grifols firma un pacto con la norteamericana Brookfield, que es uno de los mayores vehículos del mundo, para estudiar la opción de lanzar una OPA de exclusión sobre el fabricante de hemoderivados. El negocio funciona, pero la deuda no agrada a los inversores. Es una deuda que supera los 9.000 millones de euros y que representa 6,3 veces el EBITDA. Si la operación prospera, Grifols conseguiría sanear sus cuentas y reducir su apalancamiento sin la atenta mirada de los mercados y sin tener que rendir cuentas cada 3 meses. Ojo, porque esta no sería la primera vez que Grifols tendría conversaciones con un fondo de private equity. Antes que Brookfield también le tantearon CVC, Cinven y KKR. Además, el momento parece bueno. Este año se están reactivando las salidas a bolsa. Tenemos a Puig celebrando 2 meses ya en el parqué y a punto de saltar al IBEX 35. Y tenemos en la casilla de salida a compañías como Tendam o Europastry. Hay otro nombre propio del día, es Orienta Capital, que se fusiona con Alantra Wealth Management y crean la nueva banca privada de Mutua. 7.000 millones de euros bajo gestión. Se llamará Alantra Wealth, cuenta con 62 banqueros privados y 140 profesionales. Vamos a comentarlo en el espacio de fondos de inversión. Y más allá de los mercados, tenemos bastante lío y estamos a vueltas con la reducción de la jornada laboral. En España, apenas el 8% de los trabajadores cumple con la jornada de 39,5 horas semanales. Un 45% no llega a las 38,5 horas y presenta España uno de los peores índices de temporalidad de la Unión Europea. Con estos mimbres, pues no parece muy urgente una reducción de la jornada laboral por decreto, especialmente si esto se traduce en menos competitividad y en menos creación de puestos de trabajo. Además, Yolanda Díaz parece legislar con cierta prepotencia ideológica, sin tener en cuenta que no se pueden imponer las mismas condiciones a hostelería, que a agricultura, que a comercio, que a otros sectores. Ahora la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno suaviza las formas y abandona la pretensión de imponer fechas límites al diálogo y admite,
que las formas se atemperen frente a los más perjudicados y frente también a los empresarios. Este es un cambio de tono que responde ¿a qué? Que responde a un toque de atención por parte de Carlos Cuerpo o a un cambio de tono porque los socios parlamentarios del gobierno como PNV y Junts pues se sienten incómodos con tal medida populista. Lo vamos a comentar hoy en la entrevista Capital con Valeriano Gómez. Hay mucho más. El día está arrancando. Es martes, gracias, bienvenidos. Vamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, preside la Asamblea General Anual en plena negociación con el Gobierno y los sindicatos para la rebaja de la jornada laboral semanal. El Ministerio de Trabajo pone sobre la mesa una propuesta de reducción de jornada más flexible, con más margen para hacer distribuciones irregulares de las horas en algunos sectores, para intentar sumar a las patronales COE y CEPIME al acuerdo con todos los agentes sociales. El Gobierno quiere recortar la jornada laboral por ley. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, critica la falta de propuestas por parte de la patronal. Lógicamente, intenta avanzar en una mesa en la que estamos convencidos y convencidas que hay posibilidad de acuerdo. Lo que queremos ver es si realmente la patronal sigue en huelga de brazos caídos o la patronal tiene algún ánimo de negociar en esa mesa. Insisto, desde enero hasta hoy ninguna propuesta. El Gobierno aprobará la semana que viene el techo de gasto y el nuevo cuadro macroeconómico, que elevará cerca del 2,5% la estimación de crecimiento para este año junto con el techo de gasto para 2025, dando así el pistoletazo de salida a la elaboración de los presupuestos generales del Estado del próximo año. Cuerpo señala que revisarán al alza los datos del cuadro macroeconómico desde la estimación del 2% para este año hasta acercarlo más a las previsiones de los organismos nacionales e internacionales en el entorno del 2,5%. Escuchamos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Y yo creo que, como decía el presidente, estaremos más cerca de ese 2,5 que del 2 y probablemente vamos a intentar aprobarlo no esta semana, pero la semana que viene. El techo de gasto normalmente va en el informe de situación económica conjuntamente con la evaluación de los datos macro. La elaboración del techo de gasto le corresponde al Ministerio de Hacienda y también están trabajando, está aquí el secretario de Estado de Hacienda, de manera, diríamos, continua y sin descanso en ser capaces de cumplir con estos objetivos. El Tesoro coloca hoy hasta 2.500 millones de euros en una nueva subasta de letras a 3 y 9 meses. En la última subasta de letras, el organismo dependiente del Ministerio de Economía colocó 2.000 millones de euros en la que fue la primera subasta tras la rebaja de tipos por parte del Banco Central Europeo. El importe adjudicado se situó muy por debajo de la cifra demandada por los inversores, 5.000 millones de euros. Más cosas. El comité asesor del IBEX se reúne de forma extraordinaria con Puig mirando el selectivo. La empresa de moda y perfumería es la más firme candidata para entrar en el IBEX 35 tras la reunión del comité asesor técnico del índice español, que se celebra de manera extraordinaria después de su último encuentro del pasado 12 de junio, en el que no hubo cambios. En su reunión de ese pasado 12 de junio, el CAT decidía no realizar cambios a pesar de la clara candidatura de Puig. Según destacan los analistas de Bankinter, lo más probable es que la compañía entre a formar parte del IBEX en sustitución de Meliá. Inditex celebra Junta General de Accionistas en su sede de Arteixo. La cadena textil, la mayor empresa cotizada de España, somete a la votación de sus accionistas para aprobar la reducción a 2 años del mandato de los miembros de su consejo, al que se incorpora la expresidenta del Sareb, Belén Romana, tal como aprobaba el pasado mes de marzo. El Consejo de Administración de Inditex también propondrá a los accionistas la aprobación de un dividendo de 1,54 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2023. Grifols se dispara un 10% en el IBEX y un 21% en el continuo ante la posible OPA de Brookfield. La familia Grifols está negociando con el fondo Brookfield una posible OPA de exclusión sobre la empresa después de haber estado durante meses en el foco del fondo bajista Gotham. Tanto los accionistas familiares de Grifols como Brookfield han solicitado a la empresa un proceso de diligencias debidas para estudiar una posible oferta pública de adquisición y excluir el valor de bolsa. Juan Luis García Alejo, analista de Andbank.
El precio que se maneja en prensa, lo que hemos visto en los primeros titulares, habla de esos 5.500 millones de euros, que es exactamente la capitalización que tiene ahora mismo Grifols, con lo cual digamos que no hay un incentivo para el accionista que no sea de la familia para acudir a una oferta en ese sentido, en la medida en que no hay ningún tipo de prima. Tendremos que esperarlo, pero evidentemente lo que queda claro es que la familia Grifols no se encuentra cómoda en su relación con el mercado y prefiere abordar pues todos los problemas que tiene la compañía, especialmente desde el punto de vista del endeudamiento y la gobernanza, en un ámbito que no sea el de los mercados. El presidente del BBVA traslada a los accionistas de la entidad su plena confianza en el éxito de la OPA sobre Sabadell. Carlos Torres ha enviado una carta a los accionistas de la entidad en la que agradece el apoyo que la Junta Extraordinaria dio el pasado viernes a la OPA sobre Banco Sabadell y muestra su confianza en el éxito de la operación. A su vez, los accionistas del Banco Sabadell obtendrán una prima atractiva y el 16% de participación en la entidad resultante. Más cosas, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, da su testimonio semestral sobre política monetaria ante el Comité Bancario del Senado. Se enfrenta a la presión de los legisladores cada vez más impacientes por los recortes de tipos y de otros que están descontentos con el último plan de la Reserva Federal para aumentar los requisitos de capital para los prestamistas de Wall Street. Los mercados valoran la posibilidad de 2 recortes de tasas este año, con una probabilidad de aproximadamente el 70% de que el primero ocurra en septiembre. Jorge Bellas Ramírez, gestor de carteras discrecionales y selector de fondos de Renta 4 Banco. Antes de las elecciones una bajada de 0,25, pero bueno, que va a ser muy poco significativa, yo creo, porque los tipos están a unos niveles muy restrictivos y de momento creemos que sí, que en septiembre la primera bajada en Estados Unidos tiene mucha pinta. Las bolsas arrancan con los futuros europeos encaminados a una apertura mixta, sin apenas referencias macro. Futuros europeos que destacamos el Eurostoxx 50, la media europea, su futuro se deja un 0,2%. En París también caídas del 0,03%, apertura mixta que empaña también el futuro del IBEX 35, que se deja con movimiento muy estrecho, un 0,04%. Se espera que las acciones europeas abran en territorio mixto, mientras los inversores de la región sopesan la incertidumbre política en Francia tras el resultado de las elecciones ante un parlamento que no se pueda obtener la mayoría. En cuanto a las bolsas asiáticas, han cerrado en positivo, con el Nikkei asiático tocando nuevos máximos en los 41.260, subiendo casi un 2%. El Kospi también ha avanzado un 0,26 en los 2.865. Shanghai y Hang Seng también subidas. En cuanto a Wall Street, los futuros se mueven en positivo. Ayer Nasdaq y S&P 500 cerraron en máximos históricos de nuevo. Futuro del Dow Jones sube 0,16%, el Standard & Poor's lo hace un 0,2% y el sector tecnológico un 0,3%. En la agenda del día, el Banco de España publica el informe de la situación financiera de los hogares y las empresas del primer semestre, en el que se exponen las condiciones de financiación, flujos financieros y situación económica y patrimonial de los hogares y de las sociedades no financieras residentes en España. Los inversores también estarán atentos a la Junta de Accionistas de Inditex y al informe del Banco de España sobre la situación financiera de los hogares y las empresas del primer semestre del año. En clave internacional, la OTAN celebra su 75 aniversario. La mayor alianza militar del planeta, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cumple 75 años y lo celebra con una cumbre de 3 días en la que estaremos muy pendientes en Washington del 9 al 11 de julio. Biden pide a los congresistas poner fin a la batalla interna sobre su candidatura para derrotar a Trump. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, quiere poner fin al drama interno que consume al Partido Demócrata. Desde el debate de Atlanta, el presidente ha salido al paso de las llamadas de algunos congresistas para que renuncie a la reelección. Les asegura en una carta que está firmemente comprometido con su plan de presentarse a esa reelección y les solicita recuperar la unidad interna para poner sus esfuerzos en derrotar al líder republicano Donald Trump. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big, nos mueven tus valores. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Viaja con Cathay para descubrir Arabia Saudí con otra mirada. Belleza histórica y cultural, impresionantes paisajes, mercados tradicionales, la hospitalidad de sus gentes. Déjate sorprender por la majestuosidad de Arabia Saudí. Joyas de Arabia, 8 días de viaje desde 3.365 euros. Cathay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. 8 y 17, 7 y 17 en Canarias. Tertulia capital con Gonzalo Garnica. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Cuánto te quedan para irte de vacaciones? Pues nada, lo que queda del mes de julio. El 1 de agosto entro en vacaciones. La cuenta atrás ha comenzado 3 semanas Pues sí. y chimpún, está hecho. Eso es. Aurelio García del Barrio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A ti te queda menos, te veo ya muy casual. Los ricos estamos siempre de vacaciones. Ay, me guiña el ojo, ¿eh? Es un provocador. No entra al trapo, ¿eh? No entra al trapo. Me acompaña Marta Margarit, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y tú qué? Yo también en agosto. En agosto, ¿todavía te queda? Sí, me queda. ¿Unos cuantos madrugones? Pues sí. ¿Tú madrugas mucho o no? Bueno, pues sí, porque voy al gimnasio a primera hora, así que... Para ahí liberar tensión, ¿no? Exacto, y coger energía. exacto. Bueno, qué envidia. Uno de los asuntos capitales de esta jornada y de ya hace unos cuantos días es el tema de la reducción de la jornada laboral. Me acompaña Valeriano Gómez, exministro de Trabajo, presidente de la Fundación para la Calidad, Innovación de la Formación y el Empleo. Don Valeriano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días. Está habiendo un cambio de tono en las últimas horas por parte de la ministra Yolanda Díaz, ahora abrir la puerta a una negociación y no a una imposición a la patronal y a una flexibilización en la rebaja de la jornada laboral según determinados sectores. ¿Cómo interpreta usted este cambio de tono de la ministra? Bueno, pues seguramente el tratar de hacer algo de la mejor forma posible. Y la mejor forma posible en este tipo de materias es siempre a través del diálogo entre los protagonistas. Gobierno por una parte y de empresarios y organizaciones sindicales. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es alcanzar un acuerdo, no para ver cómo no se implanta la jornada máxima legal, que es de lo que estamos hablando, no es de reducir la jornada, es de reducir la jornada máxima legal. La jornada se rige en la negociación colectiva, se regula en la negociación colectiva y hay un tope máximo. Esto es de lo que se está hablando en este momento. De qué condiciones, con qué requisitos se puede ajustar ese tope máximo, pasando primero a 38 horas y media y al año siguiente, en el año 2025, a 37 horas y media, que es el compromiso electoral adoptado en su día por los protagonistas, en este caso, por los que conforman el Gobierno de España. Aún así, sí que reconocerá que ha habido un cambio de tono muy importante por parte de la ministra Yolanda Díaz, porque de amenazar a negociar
No sé si ahí ha habido un toque por parte de Carlos Cuerpo o que se ha dado cuenta de que los socios del Ejecutivo, Junts, por ejemplo, pues no iban a apoyarla. Bueno, es que efectivamente esto es así, como le he dicho antes, esta es la mejor forma de abordarlo. Hace ya aproximadamente 42 años se produjo en España una también gran reducción de la jornada máxima legal cuando se implantó el tope máximo de 40 horas semanales. Eso también fue fruto, posteriormente, su implantación fue fruto de un acuerdo también complejo, difícil, lo recuerdo bien, yo era muy joven, éramos todos mucho más jóvenes, claro, pero recuerdo bien que no fue un acuerdo sencillo. Y naturalmente este tipo de acuerdos implican seguramente cesiones de unos y otros, por supuesto, pero esta es la mejor forma de hacerlo y yo creo que hay que recibirlo en positivo, el cambio, digamos, de criterio. ¿Por qué? Pues porque este tipo de cosas no deben hacerse solo a través de acuerdos entre el gobierno, por ejemplo, y una parte de la mesa de negociación, es decir, en este caso las organizaciones sindicales. No tiene ningún sentido hacerlo así. Es importante atender al conjunto de necesidades de los sectores productivos más afectados. No todos están afectados. Hay una parte de ellos que ni siquiera están afectados. ¿Por qué? Porque ya tienen jornada real inferior al nuevo tope máximo. Pero todavía hay 2/3 partes del aparato productivo español que serían afectados, naturalmente. Esto tiene todo el sentido del mundo, el que se haga de forma acordada, que se fijen pautas seguramente de transitoriedad de la medida, ver qué tipo de bolsas de horas se pueden aplicar para que de manera irregular haya periodos de tiempo en el que efectivamente pueda haber más jornada de trabajo y se compense después con periodos de tiempo con mucha menos jornada. En fin, los instrumentos son variadísimos, los conocemos bien y tiene todo el sentido del mundo el que se haya optado por una vía negocial en este asunto, que es un asunto importante, por supuesto, para España y también para las empresas, digamos, afectadas, ¿no? Y tener en cuenta que no todos los sectores pueden ajustar esa jornada laboral de igual manera, que no es lo mismo el campo que el comercio, que la hostelería, que una fábrica de coches. Por supuesto, naturalmente, eso es así y para eso está precisamente la negociación colectiva. Es decir, hay sectores, hostelería, por ejemplo, hay sectores en este momento, no tendría mucho sentido que se aplicara, digamos, ese proceso de reducción de jornada en un momento en el cual la intensidad del trabajo y la exigencia de trabajo en las empresas es mucho mayor. Y ahí, ¿por qué? Porque ahí el resultado sería pura y simplemente aumentar las horas extraordinarias y también con ellas, por supuesto, los costes. Pero tiene sentido, por ejemplo, ahora mantener quizá jornadas superiores a las previstas en términos legales, pero hacerlo en cómputo anual, que es como siempre se ha hecho en España, es decir, hablar de un cómputo anual, no de las 40 horas semanales en cualquier caso y bajo cualquier condición, y después contemplar periodos de tiempo donde esa jornada se compense reduciendo la jornada en periodos en donde la exigencia productiva sea inferior. Esto es posible aplicarlo, por supuesto, con matices para cualquier otro sector, pero la negociación colectiva tiene instrumentos para poder hacerlo y han sido instrumentos exitosos en procesos similares, ¿no? ¿Se lo puede permitir el mercado laboral español y la empresa española? Se lo digo porque recientemente Cepime publicaba un informe diciendo que esto tendrá un coste para las pequeñas y medianas empresas de 42.000 millones de euros. Y estamos escuchando muchas voces que dicen que va a afectar directamente a la productividad y a la competitividad del empleo español. ¿Usted lo ve así? Mire, cuando se produjo la implantación de la jornada máxima legal en 40 horas semanales y un cómputo anual, si no recuerdo mal, que eran 1.826 horas anuales, esta discusión también se produjo en términos similares. Hay empresas, aproximadamente 1/3 de todo el aparato productivo español, tienen jornadas de trabajo inferiores a estas que ahora se pretende implantar con la nueva regulación. Pero hay 2/3 partes que no han avanzado demasiado desde hace aproximadamente 40 años, ¿no? Es la jornada de 40 horas. Hay un conjunto de empresas donde quizá las preferencias en la negociación colectiva hayan sido distintas. Se ha preferido quizá más salario, otro tipo de contraprestaciones para el trabajo, más que la reducción de la jornada. Y ahí se ha avanzado poco. Lo que hay que hacer, efectivamente, es ver en qué medida y de qué forma adaptamos este proceso. ¿Tendrá costes? Sin duda.
pero también probablemente acelere y mejore las capacidades de implantación de métodos que mejoren la productividad también en las empresas y que puedan compensar este incremento de costes que se producirá sin duda alguna. En las empresas afectadas habrá un incremento de costes que hay que compensar de alguna manera y que hay que contemplar en la evolución futura de las compañías, ¿no? Y luego, ¿tiene sentido el rebajar la jornada laboral semanal cuando la jornada laboral real apenas supera los 31 horas semanales? ¿No estamos repartiendo estamos repartiendo cada vez más la jornada laboral? Porque estos 31 horas semanales, se lo digo porque al final hay mucha jornada a tiempo parcial y no jornada a tiempo completo. Y al final, si repartimos entre todos, parece que estamos repartiendo el trabajo entre muchos en lugar de crear más empleo. Sí, nosotros España tiene ahí una posición intermedia. Tenemos una jornada, digamos, laboral muy similar en cuanto a regulación legal me refiero. No la efectivamente realizada, muy similar. En cuanto a la efectivamente realizada, ocupamos una posición intermedia. Hay países que sus trabajadores hacen jornadas medias superiores a las nuestras, pero hay otros países también que hacen jornadas medias muy inferiores a las nuestras. Ahí estamos en una posición intermedia. Cuando se computa, por supuesto, el factor, digamos, el papel que desempeña el trabajo a tiempo parcial, esa jornada media computada así baja sustancialmente, ¿no? Pero lo que estamos hablando es cuál es la jornada máxima legal para un trabajador medio a tiempo completo, ¿no? En ese sentido, digamos, España, como los demás países, sigue una tónica de lento y progresivo descenso en la jornada efectivamente realizada. Hay que tener cuidado, a su vez, de que este tipo de medidas no hagan solo y exclusivamente incrementar las horas extraordinarias. Poco sentido tiene reducir jornada si el resultado es aumentar periodos de descanso, en este caso, que no se remuneran, o horas extraordinarias que se remuneran, sí, pero que al final también tienen efectos negativos sobre el nivel de empleo medio, ¿no? Así que hay que tratar de contemplar este conjunto de factores. Yo creo que es posible hacerlo, pero será un mal negocio si lo hacemos sin buscar hasta el último momento buscar la posibilidad de un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Muy bien, pues don Valeriano Gómez, muchísimas gracias por atendernos y por las cifras y los argumentos que nos ha dado. Cuídese mucho. Feliz verano. Igualmente, muchas gracias. Aurelio, ¿nos lo podemos permitir? Y tú ves un cambio de tono en la ministra que no sé por qué ha venido motivado. Yo la verdad es que tampoco. Bueno, probablemente porque vea que a lo mejor no tiene tan fácil el camino o tan allanado el camino. Permitírnoslo, pues sinceramente creo que no, porque tú lo acabas de mencionar, es que el número de horas efectivas trabajadas es bastante menor que esas 37 horas y media por la temporalidad del empleo. A partir de ahí, el incremento de costes es una realidad. O sea, esto aplicado a las grandes corporaciones en España, bueno, pues sin problemas, se lo pueden permitir perfectamente, pero claro, nuestro tejido empresarial no es eso, son empresas mucho más pequeñas, y a un bar que tenga, en hostelería, en turismo, a un bar que tenga 2 trabajadores, 3 trabajadores, bueno, pues si le aplicas esto, pues va a tener un problema, porque o trabaja menos horas, o cierra antes, o va a tener que pagar esas horas extras con el correspondiente incremento de costes. Sí, creo que además era un error tomar estas decisiones sin tener sentados a los empresarios en la mesa, que son quienes realmente van a asumir el problema, ¿no? Ahora se va a poder dialogar y llegar a un consenso. Pero efectivamente estoy de acuerdo con Aurelio que esto es un incremento de costes para la empresa. Sí, bueno, yo para que no quepa el equívoco, o sea, esto es una barbaridad. Oye, ¿y el cambio de tono de la ministra? Vamos a ver, me ha chocado una cosa que ha hecho Valeriano Gómez, que estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando hace una invitación al diálogo y todo eso, bien. Pero en todo lo demás estoy en pleno desacuerdo. Esto es una barbaridad. Digo que me ha chocado el que dice que están dando cumplimiento a cosas que están en el programa electoral, dice de los que estaban allí negociando. No sé si se refiere al PSOE o se refiere a Podemos, Sumar o el Partido Comunista, como se llamen
ahora. O sea, yo creo que esto no estaba en el programa electoral del PSOE. Si lo estuviera, da igual, porque también estaba en el programa electoral traer preso a Puigdemont y lo van a traer bajo palio. Pero bueno, quiero decir, no sé si es cierto que tengo que consultarlo si esto estaba en el programa electoral del PSOE. En todo caso, es una barbaridad. Ya lo fue en el año 82, la ley de 40 horas, que hizo una reducción forzada por ley de las jornadas de trabajo. Y eso supuso un incremento de costes en aquel momento, hace 42 años, tan importante, que los 14 años de socialismo de Felipe González fueron un absoluto fracaso en términos de creación de empleo. No se creó un solo empleo en España en 14 años. Doy las cifras. Cuando llegó en el 82 había 11 millones y medio de personas trabajando. Cuando se va Felipe González en el 96 hay 12.100.000 personas trabajando. Digo, bueno, Gonzalo, entonces, oye, 600.000 puestos netos de trabajo es poco, pero digo, pues no, tampoco, porque en ese momento, en esa época se crearon 1 millón de funcionarios más, con lo cual en el sector productivo de la economía no se creó un solo empleo neto. Y una parte es atribuible a la ley de las 40 horas que encalomó ahí el señor Almunia en el 83 contra lo que dice Valeriano Gómez. Fue una imposición absoluta a los empresarios que evidentemente se la tuvieron que tragar porque era un gobierno legalmente constituido que tenía 202 diputados, pero que no diga que eso fue negociado porque simplemente no es verdad. Lo único que consiguieron los empresarios fue decir, bueno, pues mire, sí, 40 horas a la semana, pero vamos a ponerlo en cómputo anual, y esto quiere decir que una semana obligamos a nuestro trabajador a hacer 42 horas y la semana siguiente pues que haga 38. Pero fue todo, que es también lo que ofrecen ahora, ponerlo en cómputo anual. Claro, y flexibilizar esa rebaja de la jornada laboral dependiendo de los sectores. ¿No es lo mismo una fábrica de coches que, por ejemplo, el sector de la hostelería o el sector del turismo? Obviamente no. En sectores puramente productivos es más fácil que el sector de servicios. Y como decía anteriormente, los sectores que más van a sufrir son principalmente hostelería y turismo, desde luego. Pero claro, es que una base importante de nuestra economía está apalancada en hostelería y turismo. Sí, pero en los sectores productivos eso significa que si quiero mantener la producción tengo que contratar a más gente, porque esas horas acumuladas necesito más gente para hacer lo mismo. Dicho, o no aumentar las horas extraordinarias. Claro. Porque entonces es hacernos trampas en el solitario. Claro. ¿No? Sí, a ver, mira, o sea, ahora mismo la situación es que la jornada máxima legal son 40 horas y las jornadas medias pactadas en convenio son 37 horas y media. Y luego está el tiempo efectivamente trabajado, que está por debajo de 35, porque a las jornadas pactadas en convenio le quitas todos los permisos retribuidos por boda, por ir a un entierro, por cuestiones médicas y sanitarias, porque hay un partido y muchos empresarios dejarán salir si están en turno de noche, cosas de estas, ¿no? Bien, entonces, si ahora la jornada máxima legal pasa de 40 horas a 37 y media, esto significa que los tiempos que se pacten en convenios bajarán de 37 y medio a 35. Esto va a ser inexorable, esto es así. Sí, es que y por supuesto que si pactas jornadas en convenio de 35 horas, te vas a tiempo efectivo trabajado de 33. A descontar luego el absentismo de verdad. Sí, el absentismo de verdad son las bajas injustificadas. ¿Qué son? Pues son el que tiene que entrar a las 9 y entrar a las 9 y media porque ha llevado a los niños al colegio. Los que son fumadores y 5 veces por la mañana se bajan a la puerta del edificio y se echan si es que aparte de todo esto, aparte de las horas, no podemos tener este debate sin tener en consideración la productividad. Claro. Y ese es el aspecto fundamental de este debate. Entonces, nuestra productividad es menor que la media de nuestros socios europeos y, por lo tanto, si vamos a reducir el número efectivo de horas trabajadas con una productividad peor, nuestra competitividad va a ser peor. O sea, es de cajón, no hay que ser muy listo para hacer esas matemáticas. Me voy a publicidad, a la vuelta. Cambiamos de tercio. Tema de elecciones en Francia. ¿Qué escenario se presenta en el país vecino? Y luego, desde el punto de vista económico, la coalición que ha ganado las elecciones lleva en su programa un importante aumento del gasto público, subida también de impuestos y subida del salario mínimo interprofesional. ¿Esto Bruselas lo va a permitir? Publicidad y me lo contáis.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Ligeras, 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 ligeras. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En deportes, zapatillas de running para flotar cuando corres. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Il faut faire preuve, comme nous l'avons fait dans cette élection, de determinación, de volonté politique. Estamos de resaca electoral. El Instituto Francés para la Investigación en Administración Pública estima que las nuevas medidas que pide implementar la coalición izquierdista que ha ganado las elecciones legislativas tendrán un coste de 215.000 millones de euros anuales hasta 2027. Implicaría un incremento de la recaudación de 55.000 millones de euros cada ejercicio. También ese plan de izquierda promete avanzar en la edad mínima de jubilación a los 60 años. Habla también de indexar los sueldos a la inflación, congelar los precios de los productos de primera necesidad como alimentos y electricidad, subir en un 10% el índice de funcionarios o incrementar el salario mínimo. Marta, ¿cómo te suena todo esto? Pues la verdad me suena difícil. Te están dando taquicardias, casi, por lo que veo. Sí, casi. Y además es que no se puede implementar un programa electoral tal cual sin tener en cuenta el otro 30% del electorado que ha votado lo contrario, porque en realidad cuando se gobierna para todo el mundo, ¿no? Va a ser difícil. Pues, bueno, yo creo que Francia tiene básicamente dos problemas y es lo que ha desencadenado en esta situación. Por un lado, la inmigración, pero no como proceso migratorio, sino porque no han sabido integrar, como gobierno, como Estado, no han sabido integrar a todas esas segundas, terceras generaciones de migrantes. Y después, tema del gasto público. O sea, seguramente sea el país que tiene una administración más cargada del mundo y, por lo tanto, bueno, no es de sorprender el planteamiento que hace el Frente Popular en cuanto a su economía, porque es lo que traía desde el principio en la mochila. Entonces, incremento de gasto público, bueno, propio de la izquierda, para ello tiene que compensar, para cuadrar cuentas de esas políticas absolutamente keynesianas, desaforadas, en los impuestos. Creo que no va a llegar a cubrirlo, por lo tanto, el límite del 3% de déficit, probablemente Bruselas tuviera algo que decir o tendría algo que decir, obviamente, y me parece que va a ser muy complicado. Me parece lo que queda por delante, lo que le queda por delante a Macron va a ser una situación bastante delicada. Sí, yo una reflexión, Susana, porque quien ha ganado las elecciones el domingo ha sido Le Pen. Ha sacado un 37,5% de votos y Mélenchon ha sacado el 25% y Macron, las candidaturas de Macron el 23%. Lo que pasa que por el sistema de segunda vuelta, pues ha sacado más diputados Mélenchon con su 25%, pero claro, apoyado también por los macronistas, que Le Pen. Y ya volvemos a encontrar aquí otro caso en el que va a presidir un gobierno uno que ha perdido las elecciones. Ha pasado en España con Sánchez, ya pasó en 2016, ya pasó con Trump, que sacó 6 millones de votos más Hillary Clinton y gobernó Trump.
porque, bueno, pues son los sistemas electorales, las peculiaridades en cada caso. En Estados Unidos hay que reunir 570 votos electorales y con menos votos populares Trump consiguió más votos electorales. Bueno, pues muy bien. Ahora, lo estaba diciendo Marta, Mélenchon va a gobernar contra buena parte de Francia y seguramente contra el sentir de la mayoría del electorado francés. Bueno, pues a ver qué hace. Y luego su programa es gasto público, descontrol en las cuentas, jubilarse a los 60 años, bueno, pues un poco también como aquí los sindicatos, trabajemos menos para ser todos felices, y los empresarios que tienen siempre una especie de cofre donde tienen muchísimo dinero, pues que saquen el dinero del cofre y nos paguen a todos, ¿no? Y entonces con esta filosofía pues se va a desestabilizar la economía francesa y por lo tanto la europea, claro. Lo que pasa es que no debemos olvidarnos que estamos hablando de la segunda economía de la Unión Europea. Entonces, ¿qué puede o cómo puede eso afectar al resto de la Unión, donde además Alemania, que tradicionalmente ha sido el motor, la primera economía de la Unión, está también en una situación bastante comprometida con crecimientos pírricos? Pues desde luego la situación de la economía de la Unión no es muy halagüeña. Bueno, también hay que ver qué hacen, porque con Meloni también se hablaba de la misma forma y en realidad pues tampoco está siendo tan drástica, ¿no? Es que gobernar es distinto que estar en la oposición. Efectivamente. Y hacer campaña, ¿no? Una cosa es hacer campaña, ¿no? Y otra cosa es gobernar. Por supuesto, sí, por eso decía yo anteriormente que veremos lo que Bruselas tiene que decir a ese incremento del gasto, incluso neteado parcialmente con impuestos, pero a ese incremento tan importante de gasto que plantean. Veremos si Bruselas no les dice, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar, claro. Oye, antes de cambiar de tema, me interesa seguir con tema elecciones, pero mirando a Estados Unidos. Biden-Trump, ¿vosotros creéis que Biden más pronto que tarde se va a caer de la carrera electoral, Garnica? Yo creo que fue su propio equipo quien le puso la cáscara de plátano del debate del otro día. Claro, celebrar un debate preelectoral en junio cuando las elecciones son en noviembre, pues tiene su cosa, ¿no? Y sobre todo cuando le dejaron absolutamente inerme. El formato del debate era los dos candidatos de pie durante horas. Eso para un señor de 82 años es más difícil de soportar. Ni siquiera en las pausas podía sentarse. No le dejaban estar asistido en las pausas por ningún asesor. Ahora dicen que un experto en Parkinson ha acudido a la Casa Blanca hasta en 8 ocasiones. Sí, claro, yo creo que están intentando su propio equipo convencerle de que no está en condiciones físicas ni mentales para presentarse a la reelección, donde seguramente perdería, claro. ¿Tú le ves llegando hasta el final? Yo me planteo si de 350 millones de habitantes que tiene Estados Unidos no hay dos personas mejores que estos dos para ser candidatos a la presidencia del gobierno. Dicho esto, creo que Biden no está en condiciones por salud física, porque si miramos la edad, son 3 años de diferencia, de 78 a 81. 78. Por eso te quiero decir que de 78 a 81 no es mucha la diferencia de edad, pero claro, uno está en plena forma física, mientras que Biden, la verdad es que el pobre está en una situación bastante delicada, y verle como, bueno, no el otro día que también, pero vamos, verle en sus apariciones públicas, pues la verdad es que es lamentable, ¿no? Cuando anda cayéndose por las escaleras de los aviones, tropezándose, se le olvidan las cosas. Es bastante lamentable que el presidente de la primera potencia del mundo, bueno, pues esté en esa situación, ¿no? Pero yo lo comentaba antes fuera de micrófono, creo que la principal culpable es su mujer. Ella es la que por ser la persona más cercana, la primera que debería decirle, en vez de alentarle, debería decirle, mira, es momento de que nos dediquemos a otra cosa en la vida. Bueno, yo creo que más que la mujer habría que hablar con el partido, ¿no? Y el partido debería escoger a un candidato que realmente diera la talla. Y quizá el problema es que no encuentran ese candidato, porque no todo el mundo quiere coger esa responsabilidad. Última parada publicitaria. A la vuelta vamos con tema de demanda energética. Hay un dato que hoy me ha llamado la atención, es la demanda energética ha retrocedido un 10% desde el año 2018. ¿Esto es por el auge del autoconsumo o es porque hay menor actividad económica? Publicidad y me lo contáis. Todo es reemplazable. Los móviles, los muebles, los bolsos, todo excepto tu cuerpo. Así que mímalo, descánsalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida, decesos, accidentes y o mascotas antes del 31 de julio. Infórmate, asisa.es, 910-1021. Consulta productos incluidos en la promoción. Mejor así, Asisa. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro. Si mires donde mires ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Con Aurelio García del Barrio, con Gonzalo Garnica y con Marta Margarit. Oye, Marta, ¿por qué está bajando el consumo, la demanda de electricidad desde el año 2018? Un 10%. ¿Esto es porque hay menos actividad económica? Sí, hay menos actividad industrial. Esto tiene que ver con la desindustrialización y la deslocalización de las industrias, básicamente, porque la industria es quien consume más energía. Obviamente también está afectado por la eficiencia energética, porque todas las medidas de eficiencia energética pues ayudan al menos consumo. Y también por el autoconsumo, pero el autoconsumo es muy poco en relación a la mayoría, digamos, al número completo. Aquí lo preocupante es la desindustrialización de la economía. Es que fíjate, estoy leyendo que la demanda eléctrica en España se encuentra en niveles de hace 20 años. Sí. Es una auténtica barbaridad. Sí, bueno, es que hemos perdido mucha industria. Uh-huh. Y ahí la parte del autoconsumo sí que creció mucho hace un par de años, pero sobre todo por la parte del residencial, de los particulares, sí. Pero por la parte de la industria no tanto. No tanto, porque, a ver, sí que las industrias han puesto placas fotovoltaicas en la medida que han podido, pero eso es una parte muy pequeñita de lo que consumen, ¿no? Sí que lo han hecho. Pero lo que sí han hecho es temas de eficiencia energética, para no consumir tanto. Pero eso no explica esa bajada de demanda. Uh-huh. ¿Lucecita roja cuando el Ejecutivo va a diseñar su cuadro macroeconómico la semana que viene? Yo es que creo que cuando decía Pedro Sánchez que la economía era como una moto, bueno, nuestro como un cohete. Como un cohete, peor todavía. Es verdad que nuestro crecimiento está por encima del resto de países europeos, como decíamos hace un momento, va a estar en torno a un 2,5%, pero tenemos una serie de problemas estructurales como son déficit todavía por encima del objetivo del 3% y como vaso comunicante la deuda en torno a un 111% en ratio sobre PIB. Y después el desempleo, que también estamos prácticamente duplicando la media de Europa, donde además diría que ese desempleo es estructural. Por lo tanto, bueno, pues luces y sombras, ¿no? Si bien el crecimiento, bien, pero tenemos todavía temas que solucionar bastante serios. ¿Garnica? Sí, el resumen es que es una economía, un crecimiento económico dopado por un gasto público, que es el que tira de la economía, pero que genera déficits y por lo tanto también genera deuda pública, ¿no? Yo me quedo con el dato que en los 6 años que lleva gobernando Pedro Sánchez, la nómina de empleados públicos ha crecido en 600.000 personas. De 3 millones a 3.600.000. Y a pesar de que se supone que nos querían digitalizar a todos, alta tecnología, inteligencia artificial, que eso supone, bueno, pues menos necesidad de recursos humanos. Bueno, pues en las administraciones, en lo que dependen de ellas, o sea, hay 600.000 empleados más que hace 6 años. Buena parte del crecimiento neto del empleo que se ha producido en este tiempo ha sido de empleados públicos,
que yo no digo que no sean necesarios, pero evidentemente si eso hace que generes unos déficits brutales y por lo tanto un crecimiento de la deuda pública, estamos haciendo mal negocio a pesar del crecimiento del 2,5%. Claro. Es que además el servicio de la deuda es más caro, obviamente, por la subida de tipos de interés, claro. y por lo tanto el superávit primario necesario para cubrir ese déficit es mayor, ¿no? Con lo cual, pues la situación es más complicada. Chicos, que os veo en forma. Marta Margarite, Gonzalo Garnica, Aurelio García del Barrio. Muchísimas gracias por acompañarnos y nada, ya queda menos para el mes de agosto. ¡Ánimo! ¡A por el martes! Adiós, chao, chao. Buenos días a todos. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Para hoy se prevé la entrada y paso de un frente atlántico que afectará al tercio noroeste peninsular, dejando cielos nubosos o cubiertos y lluvias, las cuales podrían extenderse a zonas adyacentes más al este y al sur. Estas lluvias serán más abundantes en Galicia y Asturias, donde podrían ser localmente fuertes o persistentes. En el resto del país predominará el tiempo estable con cielos generalmente poco nubosos, aunque habrá intervalos de nubes bajas matinales en el área mediterránea, que podrían formar bancos de nieblas más persistentes en Alborán, donde no se descartarán brumas costeras. También se desarrollará nubosidad de evolución en el interior nordeste, con baja probabilidad de tormentas aisladas y ocasionales, más probables en la Ibérica Oriental. En el norte de las Islas Canarias se esperan intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En rojo viene el mercado. Efectivamente, el futuro del IBEX 35 viene cayendo un 0,3% y eso que anoche tuvimos en el Standard & Poor's 500 y en el Nasdaq nuevos máximos, y también los hemos visto esta madrugada en el Nikkei japonés. Hoy tenemos pocas referencias a macro, pero sí contamos con la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado de su país. Va a explicar la política monetaria de la FED y los inversores estarán muy pendientes a cualquier pista que ofrezca sobre cuándo empezará el recorte de tipos de interés. El jueves será un día clave porque conoceremos el IPC estadounidense durante el mes de junio. En nuestro país, el Tesoro Público prevé adjudicar entre 1.500 y 2.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. Y recuerden que a las 5:30 de la tarde, una vez cerrado el mercado, conoceremos lo que decida el Comité Técnico Asesor del IBEX sobre la posible salida de Meliá del índice y la entrada de Puig. Tenemos la prima de riesgo en 78 puntos básicos, la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,31% y que no se me olvide, seguiremos muy pendientes de Grifols. Miramos ahora a Europa. También vienen los futuros en negativo. Tenemos el del DAX cayendo un 0,37, un 0,30 el de la bolsa parisina, muy plano, pero también en rojo
el del FTSE británico, recorte del 0,07%, y el del Eurostock, que se deja un 0,4%. No tenemos hasta ahora referencias, pero sí que tenemos dos protagonistas en la renta variable europea. Por un lado, la francesa Dassault, la compañía de software, emite profit warning, revisa a la baja sus objetivos para este año, dicen debido al aplazamiento de contratos importantes. Y en el lado positivo encontramos al fabricante de chips ASML Holding. En la sesión de ayer tocaba la marca de los 1.000 euros, nuevo máximo histórico. Se contagiaba de ese buen tono que hemos visto en las tecnológicas americanas y también por una buena recomendación tanto de Morgan Stanley como de JP Morgan. Muy bien, más claves, ¿cuáles? Futuros americanos que vienen con tendencia positiva. Destaca el avance del futuro del Nasdaq del 0,3%. En cuanto al cierre en las plazas asiáticas, tenemos que mirar a Japón, donde el Nikkei está en máximos históricos, subiendo hasta ahora un 1,9%. Mercado de materias primas. Tenemos el precio del crudo Brent muy plano, apenas baja un 0,09%, son $85,67 el barril. Crudo West Texas, $82,23, cayendo un 0,12 el barril de referencia en los Estados Unidos. Y si nos fijamos en el par euro-dólar, en rojo para nuestra divisa, 1,0825. Pablo García es director de Ibacons Alpha Value. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperar? ¿Cómo lo ves? Bueno, bastante tranquilo, sobre todo en Estados Unidos y con el dilema de Francia, que parece que no ha desestabilizado a Europa. Estamos en una fase en la que yo creo que vamos a pasar un poco de la macro hacia la micro, porque estamos empezando a ver ya pues los típicos trading update del segundo trimestre, que de momento pues no son demasiado favorecedores, sobre todo para los intereses europeos, pero en Estados Unidos siguen marcando máximos. Bueno, no solo en Estados Unidos, también en Japón, ¿no? Así que Europa queda un poquito rezagada y a nivel de beneficios pensamos que puede haber revisiones a la baja, como la que hemos visto esta mañana en Dassault. ¿Cómo estás viendo las primas de riesgo en Europa, especialmente la de Francia? Bueno, es cierto que el mercado francés se ha estabilizado. Hoy lo ponemos en nuestro diario de mercados, ¿no? Es decir, hemos visto cómo la volatilidad ha caído en picado después del rebote fuerte tras la primera ronda. Hemos visto que es verdad que quizá el peso menos importante o relativamente bajo de Francia respecto a las grandes Big Cap, quitando un poco un BNP o un Total que tiene un 25-30% en Francia, el resto tienen porcentajes bastante insignificantes y eso ha hecho que las compañías recuperen, pero es verdad que el tema de los bonos es el que quizá preocupe un poco. Ha caído la prima de riesgo, se acerca más hacia un nivel más razonable, pero todavía se ha mantenido más alto que, por ejemplo, los niveles de volatilidad que sí han vuelto a niveles prácticamente de antes de la primera ronda. ¿Y el euro cómo se está comportando las horas después del resultado electoral en Francia? Bueno, está a 1,0824, es decir, que bueno, ha habido una apreciación, una ligera apreciación. No hemos tenido grandes movimientos. Fíjate, ni siquiera con la abultada derrota de Rishi Sunak, tampoco la libra se movió demasiado. Tampoco parece que con la derrota menos abultada de lo previsto de Emmanuel Macron, la divisa europea haya cambiado demasiado. Se ha visto más, como bien apuntaba, en los bonos que desde luego en las divisas. Muy bien, pues Pablo García de Ibacons Alpha Value, gracias, buen negocio. Gracias. Adiós. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado.